este ejemplo vamos a ver cómo aplicar varias funciones de tipo suma. Tenemos entonces las funciones suma, suma producto, sumar punto sí, sumar punto sí, punto conjunto. Vamos a ver entonces cómo se aplican cada una de ellas o cuándo aplicarlas. Tenemos entonces un conjunto de datos, una tabla de datos donde en la primera columna tenemos el nombre de los proveedores de determinados materiales, la descripción general de los materiales, por ejemplo alambre, y la descripción específica, alambre de púa, galvanizado, alambre recocido, listo. Y en la columna D tenemos la cantidad que hay de cada uno de estos productos o de materiales específicos y su costo unitario. Antes de proceder entonces con la aplicación de cada una de estas funciones, vamos a calcular el valor inventario. Sería entonces el producto entre la cantidad y el costo unitario. Entonces aplicamos la función producto. Entonces multiplicamos, vamos a calcular el producto entre la cantidad y el costo unitario. Vamos a colocarle un formato de contabilidad a estos valores y arrastramos la fórmula entonces para el resto de los materiales. Bueno, teniendo entonces ya esa columna de información, vamos a calcular entonces cada una de estas funciones. Empecemos entonces con el inventario total de unidades. Requerimos entonces determinar a cuánto corresponde la suma de las cantidades. Podríamos hacerlo con el signo más, entonces tendríamos que tomar cada uno de los valores, colocar el signo más, ¿sí? Y ir seleccionando los valores, pero eso nos tomaría mucho tiempo, entonces vamos a hacerlo con la función suma. En este caso la función suma está requiriendo como mínimo dos argumentos, pero a medida que vamos seleccionando valores, él nos va a permitir eh, agregar más argumentos o parámetros. Ahora también podemos definir como argumento un rango de valores a sumar, que sería lo que iríamos a realizar en este caso. Seleccionamos entonces todos los valores. La forma más rápida de hacerlo sería seleccionar el primer valor y con la combinación de teclas Control Shift y la direccional hacia abajo seleccionamos todos los valores al tiempo. Este sería entonces el rango de valores a sumar. Cerramos y le damos Enter. Démosle un formato a este valor. Entonces el inventario total corresponde a 1766 unidades. Aquí sería algo raro porque estaríamos sumando algo así como peras con manzanas, pero sería pues simplemente un dato, ¿cierto? Vamos a calcular ahora el valor total del inventario. Tenemos entonces en cada fila el valor del inventario de cada material en forma individual, pero requerimos calcular el valor total. Vamos a hacerlo con la función suma producto y luego lo hacemos con la función suma. Con la función suma producto entonces vamos suma producto. Con la función suma producto entonces requerimos multiplicar matrices de valores, multiplicarlas y sumarlas. Necesitamos entonces que se multipliquen las cantidades por los costos unitarios y luego
ese resultado, que sería el valor inventario, se sume para calcular el valor total requerido, el valor total del inventario. Entonces, la matriz o el rango de valores 1 sería la cantidad, entonces lo seleccionamos como lo hicimos ahora. Entonces, el primer valor y combinación de teclas Control Shift direccional hacia abajo. Esa sería la primera matriz. Podríamos multiplicar varias matrices. Podríamos aplicar la función suma producto a varias matrices, no solamente dos, pero en este caso nos interesa solamente hacerlo sobre dos matrices. La segunda matriz o el segundo rango de datos sería el costo unitario. Seleccionamos el primer valor y la combinación de teclas Control Shift y direccional hacia abajo seleccionamos todos los valores en esta columna o en este rango de datos. Le damos Enter. Vamos a colocarle un formato a este valor, formato contabilidad moneda. El resultado sería entonces 27.362.600. Entonces, volvamos a recordar que hace la función suma producto. Toma un rango de datos, lo multiplica por otro o por otros y el resultado de cada multiplicación lo sumaría para entregar entonces un resultado de la función. Ahora, en esta columna valor inventario tenemos una primera operación que es el producto de la cantidad y el costo unitario. Es decir, que para calcular el valor total inventario con base en esta columna solamente nos quedaría faltando la suma. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacerlo acá en esta columna. Entonces, igual suma. Y seleccionamos todo el rango de valores en la columna valor inventario. Le damos enter. Vemos que nos entrega entonces el mismo resultado, por lo que ya se había hecho previamente el cálculo del producto con la función suma. En la columna valor inventario estaríamos hallando el mismo resultado, que es el valor total del inventario. Vamos a aplicar ahora la función sumar.si. Cada que veamos o que trabajemos una función con la extensión .si o simplemente la función si, estamos ante una función que trabaja bajo una condición o varias condiciones. Vamos a ver entonces en este ejemplo cómo se define dicha condición. Requerimos entonces calcular el valor del inventario de las referencias que tengan como descripción general lámina. Vamos a aplicar entonces la función sumar.si. Esta función tiene tres argumentos o parámetros. El primero es el rango, es decir, el rango donde se va a evaluar el criterio o la condición que la referencia tenga como descripción general lámina. Entonces seleccionamos el rango en la columna descripción general. Ahora el criterio sería entonces que el dato sea igual a lámina. Vamos a declarar entonces ese criterio dentro de comillas. Ahora debe quedar escrito tal cual aparece en la columna, en este caso en letras mayúsculas. Ahora el rango de la suma, en caso de que se cumpla el criterio, sería entonces valor inventario, es decir,
si se encuentra que la descripción general corresponde a la condición o al criterio, la suma se hace entonces sobre este valor. Entonces seleccionamos todo el rango y cerramos paréntesis para terminar con la función. Encontramos entonces que la suma del valor del inventario de aquellas referencias que tienen como descripción lámina es de 4.712.100. ¿Cómo corroboramos esto? En este caso es fácil, dado que este conjunto de datos, esta tabla se ha organizado de acuerdo con la descripción general de la A, desde la descripción A hasta la Z. Entonces encontramos en forma consecutiva las referencias que tienen descripción general lámina desde la fila 14 hasta la fila 25. Seleccionamos entonces los valores en la columna valor inventario en este rango de filas y revisamos acá en esta barra el resultado de la suma de las celdas seleccionadas, que es igual al calculado con la función sumar.si. Hagamos otro ejemplo, pero ahora vamos a sumar el valor inventario de las referencias que tengan como proveedor a casa. Entonces aplicamos nuevamente la función sumar.si. El rango en este caso sería entonces la columna donde se encuentra el proveedor, y el criterio es que dicho proveedor sea a casa. Entonces declaramos el criterio, la condición, dentro de paréntesis a casa. Entonces aparece registrado en letras mayúsculas, entonces lo describimos tal cual. Y el rango de la suma sigue siendo los valores de la columna valor inventario, es decir, donde aparezca el proveedor a casa se va a sumar el valor que aparezca en esta columna valor inventario. Entonces seleccionamos todos los valores en esta columna, cerramos paréntesis y le damos enter. Tenemos entonces que las referencias que tienen como proveedor a casa suman un valor de inventario de 3.604.600. En este caso sería más complejo, o no sería tan sencillo corroborar este dato. Vamos a aplicar ahora la función sumar.si.conjunto. Esta función es una extensión de la función sumar.si, ya que mientras que en la función sumar.si solamente se utiliza un solo criterio para determinar qué valores sumar, en la función sumar.si.conjunto se puede utilizar un conjunto de criterios, es decir, más de uno. Miremos entonces este ejemplo. Vamos a calcular el valor del inventario de las referencias que tengan como descripción general tubería y como proveedor Puerto de Barranquilla. Vamos entonces a aplicar la función sumar.si.conjunto. Esta función entonces tiene como argumentos o parámetros el rango de la suma, que en este caso sería el valor del inventario. Un primer rango de criterio sería entonces la descripción general. Vamos a empezar entonces con el criterio de la descripción general, y es que esta descripción sea igual a tubería. Entonces seleccionamos todos los datos y definimos o declaramos el criterio. Entonces que en este rango solamente se tengan en cuenta aquellos
aquellos resultados donde aparezca la palabra tubería. Está escrita también entonces en mayúscula. Bueno, ustedes ven entonces que esta función empezó con un solo rango de criterio y un criterio, pero a medida que vamos agregando estos rangos de criterio y criterio, nos va habilitando nuevos. Vamos a agregar ahora entonces el rango de criterio para evaluar el proveedor, que es Puerto Barranquilla. Entonces seleccionamos los resultados o los datos en esta columna y declaramos que el criterio es que el proveedor sea Puerto Barranquilla. Tenemos que escribir entonces también en letras mayúsculas Puerto Bequilla. Tenemos que escribir entonces esta palabra o el texto tal cual aparece en la base de datos o en el conjunto de datos, dado que si lo escribimos en forma diferente, es decir, en este caso minúsculas o combinación minúsculas mayúsculas, él no va a tomar en cuenta esos resultados, no va a tomar en cuenta los resultados que están solamente en mayúsculas, sino los que están escritos tal cual como lo hayamos declarado acá. Bueno, aquí terminaríamos entonces con esta función. Declaramos entonces los dos criterios: tubería para la descripción general que está en este rango de la columna B, y Puerto Barranquilla para proveedor, que está en la columna A, en el rango A2 a 75. Le damos enter. Copiémonos este formato. Encontramos entonces que las referencias que tienen como descripción general tubería y que provienen del del proveedor Puerto Barranquilla suman un valor inventario de 797.800. Vamos a corroborar entonces que este valor sí sea correcto. Vamos entonces a revisar acá en las referencias que tienen como descripción general tubería, aquellas que tengan el proveedor Puerto Barranquilla. Entonces tenemos estas dos en la fila 48 y 49, en la fila 53, en la fila 56, en la fila 62. Bueno, ahora ustedes notarán que hay una diferencia entre el resultado que arroja la barra que aparece en este lado y el valor calculado. ¿A qué se debe? Se debe a que aquí quedó escrito diferente el nombre del proveedor, porque tiene un espacio luego del slash. Entonces ese espacio lo debemos quitar y ya se nos cambia el valor, el cual ya sí es correcto. Vamos ahora a realizar otro ejemplo. Vamos a calcular entonces el valor inventario de las referencias que tengan como descripción general tubería, pero ahora que tengan como proveedor
eh, la empresa Ferraza Barranquilla. Vamos entonces a aplicar igual sumar puntos y conjunto. Rango de la suma sigue siendo la columna valor inventario. El rango del primer criterio, que es la descripción general, sería este de la columna B. El criterio entonces sería tubería, dentro de comillas, entonces declaramos la palabra tubería. El segundo rango de criterio sería la de proveedora. Seleccionamos entonces todos los datos en esta columna y el criterio sería Ferraza Barranquilla. Entonces, entre comillas, declaramos Ferraza / Barranquilla, Bequilla. Cerraríamos paréntesis entonces para obtener el resultado. 374.700. Vamos a revisar entonces que este resultado sea correcto. Venimos entonces a las referencias que tienen como descripción general tubería. Vamos a seleccionar aquellos que tengan como proveedor Ferraza Barranquilla. Entonces aquí tenemos uno, acá tenemos otra, acá tenemos otra en la fila 62 y una última en la fila 65. Entonces, si ustedes revisan el resultado que aparece aquí abajo en esta barra, es igual al resultado obtenido con la función 374.700.